Hello and welcome. Hoy vamos a estar trabajando con la pronunciación de las terminaciones ed y s en las palabras en inglés. Esta es una cuestión que es importante más que nada por cómo uno suena. Si bien uno lo van a entender, te van a entender si lo pronuncias mal, por así decirlo. Es algo tan básico y tan importante, tan cotidiano del idioma, que mostrar buen manejo, buen dominio sobre esto ayuda un montonazo. Si quieres saber que existe, más de una pronunciación para la ed o la s, ayuda mucho, porque por más que te equivoques en algunas, por motivo que sea, poder diferenciarlas, poder agarrar y por lo menos algunas decirlas bien, hace bastante diferencia a la hora de cómo uno suena cuando justamente te están escuchando hablar inglés. En caso de que tengas una entrevista o tener que hablar en público, es una buena cosa para saber. Bien, ¿para qué nos sirven las terminaciones estas? La terminación de ed es, bastante común. Es el tiempo pasado de los verbos regulares. Por ejemplo, he wanted a pony. Es también la que se usa para los adjetivos. Por ejemplo, she was very tired. Y también es la que vamos a usar para los tiempos perfectos. Esta forma particularmente es la que mucha gente conoce como la tercera columna. Por ejemplo, the clothes have been washed. La idea con esto es que, para aquellos que sepan de gramática en la audiencia, van a saber que adjetivos y tiempos perfectos efectivamente están usando la misma forma verbal, que es el participio pasado. No importa. La idea acá es justamente simplificarlo y hacerlo un poco más visual a esta cuestión de, bueno, ¿por qué me importaría saber justamente pronunciar la ed? Para este tipo de cuestiones. ¿Para qué nos sirve la S? También bastante simple. La vamos a usar para el presente de la tercera persona singular. Por ejemplo, le ponemos la S al verbo. He wants a pony. Y también para los plurales. The dogs are playing. Por último, también están los posesivos. Rachel's daughter is coming. Esta tiene una peculiaridad que eso, va más allá de este video. Pero bueno, en teoría, estos tres son los usos de la S. Cuando yo me refiero a cómo se pronuncian estas terminaciones, me estoy refiriendo a cómo se pronuncia la parte esta concreta, el ed o la s. Por ejemplo, la idea no es cubrir, en el caso de este video, como por ejemplo todos los verbos cuando les ponemos s al final, básicamente se mantienen iguales, excepto por ejemplo, says, que es el say, al cual le ponemos la s, y en lugar de ser says, pasa a ser says. No pasa por ahí. Por donde pasa es, ¿por qué es que decimos says, una Z cuando le estoy poniendo una S? Esa es la idea. Y hablando de sonidos, primero que nada, no se asusten. Estos son los 44 fonemas, o sea, los sonidos según están como pensados a nivel, así como sistema, del inglés británico estándar. Y si esa descripción le suena muy a, che, ¿qué cantidad de categorías en la cual está cayendo esta gráfica? Es que sí. La idea con con esta gráfica, es que no todos los dialectos de inglés van a tener justamente estos 44 sonidos. Algunos no van a estar, por ejemplo, no aparecen muchísimos acentos americanos. Otros directamente no, van a ser diferentes. O en el caso, por ejemplo, incluso del inglés británico, este sonido, por ejemplo, hoy ya no se usa, honestamente. Está completamente extinto. Entonces, no completamente, pero definitivamente no es algo que van a escuchar de manera cotidiana, a menos que estén trabajando con grabaciones viejas. La idea con esta gráfica, el motivo por el cual se las presento, es para que vean que cuando nosotros estamos hablando de los sonidos de un idioma, uno lo podemos pensar en términos de un sistema. En el sentido de que nosotros acá tenemos las vocales, que es todo lo que tenemos acá arriba, y luego tenemos las consonantes, que es todo lo que tenemos acá abajo. Y decir que es un sistema significa que la diferencia entre uno y la otra implica una diferencia real. Por ejemplo, yo en mi variante de español, yo tengo el sonido V para hablar de todo lo que sea B larga y B corta. Vaca, vaca, vaca. Si yo le digo de esas tres maneras a la palabra vaca, cualquier hablante de mi dialecto de español, o básicamente español en general, va a decir, bien, está hablando del animal de campo. Para el inglés, esos son tres sonidos completamente diferentes, no son el mismo sonido. No es lo mismo en inglés decir vote o decir boat. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta justamente que cuando hablamos de sonidos, hablamos de que son, hay una diferencia importante, porque estamos cambiando algo dentro de un sistema. Es como pasa, por ejemplo, con los colores. Si es azul, no es rojo, no es amarillo, no es verde. Bien, hablando de colores, ¿qué tenemos acá? Tenemos las consonantes. Y fíjense que tenemos dos colores de consonantes. Tenemos consonantes en verde. Estos son las que vamos a decir que son consonantes sin vibración, o sea, son consonantes sin voz. Y luego tenemos consonantes
en azul. Y la idea, casi digo amarillo, y la idea de estas consonantes en azul es que son consonantes con vibración de las cuerdas vocales. Y fíjense que algunas, como la P y la B, o la F y la B, o la T o la D, tienen una línea que las conecta. ¿Por qué es esto? Porque estos son pares. La idea es que nosotros vamos a estar usando, por ejemplo, la P. Si estamos diciendo, por ejemplo, el sonido de P, si le sumamos vibración de las cuerdas vocales, si le ponemos voz, justamente, se convierte en una B. Pero, ¿qué estamos haciendo con la lengua? ¿Dónde estamos, por ejemplo, cómo estamos poniendo los labios? ¿Dónde estamos poniendo la lengua? Todo eso va a ser lo mismo para ambos sonidos. Entonces, en este sentido, tenemos acá efectivamente 8 pares de sonidos. Algunos de estos pares, por ejemplo la K y la G, si ustedes hablan español, van a decir, pero esos no son iguales. No para el español, pero sí para el inglés. Porque, por ejemplo, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero, por ejemplo, la K y la G se hacen de la misma manera. Si eso les hace decir, me parece que vengo pronunciando mal la G en inglés, no importa. Para algo estamos acá. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de estos pares, ¿no? Tenemos primero la palabra copa y la palabra, vamos a decir cachorro, efectivamente. Pero se usa para algunos animales, por ejemplo, leones y lobos. Tenemos cup, fíjense. Luego tenemos cub, cub. Vamos a ver un par de cuestiones después más adelante relacionadas a qué pasa hasta el final de la palabra, pero es más que nada para que quede claro. Luego tenemos fine, la F, fine. Y tenemos vine, vine, enredadera. Luego tenemos la T y la D. Y sí, la T y la D son efectivamente pares en inglés. Y digamos, la D es un sonido que mucha gente pronuncia mal cuando viene del español. Bien, entonces tenemos acá la palabra ten, ten. Luego tenemos den, den, guarida. Fíjense que yo no saco entre los dientes la lengua para hacer el sonido de D. Eso lo hacemos en español, no en inglés. La D se hace en el mismo lugar que la T. Entonces, en lugar de decir dedo, sería como decir dedo, dedo, básicamente eso. Luego tenemos los sonidos que lo vamos a ver escritos como TH en inglés, pero tenemos dos pronunciaciones posibles. Tenemos el sonido de th, que aparece en three, por ejemplo, three, y tenemos el sonido de la D, que es la D del español, por cierto, que aparece en that. Para los que hablen español de España, th es el mismo sonido de la palabra peces, peces, es el mismo sonido. Estos dos son un par en inglés. Recién me di cuenta que me faltó ponerle color a esto, no importa. La idea acá es que no tenemos verdaderamente pares como para usar esto, en el sentido de que estas palabras, por ejemplo, si yo cambio el sonido, cambia el significado. Acá es más ilustrativo, no es tanto un caso de que verdaderamente hay un cambio. Sí tenemos algunos verbos que se diferencian en sus sustantivos de esta manera, pero suelen ser verbos más complejos, más avanzados, y es por eso que no quise incluirlos como ejemplo, pero doy justamente un mini ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos sheath, que es la funda de algo, por ejemplo un cuchillo, y tenemos sheath, que es enfundar. Fíjense cómo cambiando el sonido final de th a d cambia la categoría de palabra incluso. Luego tenemos la palabra, el sonido ch, que es el sonido de, por ejemplo, la palabra chancho. Decimos chain, por ejemplo, para cadena, y decimos Jane para el nombre. Chain, Jane. Luego tenemos el sonido de la S. Tenemos sip, sip. Y luego tenemos el sonido de la Z. Zip, zip. Luego tenemos el sonido de la G, que es goat, goat. Nosotros en español hacemos un sonido que no bloquea completamente el paso del aire. Nosotros podemos decir, por ejemplo, podemos mantener la salida de aire. Decimos, por ejemplo, goat, goat. En inglés es como la K, es un bloqueo completo de la garganta. Entonces decimos goat, goat, goat. Y por otro lado tenemos la palabra chaleco, coat, coat. Y por último tenemos estos dos sonidos, que es el sonido de la sh y el sonido de la y. Tenemos mission y tenemos vision. Y acá no tenemos un par mínimo, pero es otro ejemplo justamente de la diferencia. Mucha gente piensa que estas palabras riman y no en lo más mínimo. Si termina con sion, va a usar el segundo sonido, va a usar el sonido que parece un 3, el y. Si termina en cambio con doble S o termina con T, va a usar este otro sonido, el sonido de la sh, del español. Por ejemplo, la palabra llave o lluvia. También va a depender un poco del dialecto que cada uno hable. Bien, perfecto. Vamos a simplificar esto aún más. Vamos a olvidarnos de los sonidos que no tienen, vamos a olvidarnos de los sonidos que tienen vibración y vamos a quedarnos nada más con los sonidos que no tienen vibración.
Puede que me digan, pero para, había un noveno sonido. Sí, la H. La H no tiene un par, así que no nos importa. Y aparte, la H no aparece al final de las palabras, así que menos nos importa todavía. Ya vamos a ver por qué. Pero, acá tenemos un par de ejemplos más, como para que puedan ver palabras en las cuales justamente aparecen. Y para que se fijen de paso, por ejemplo, es bien claro en el caso de la K, que no siempre la letra coincide con el sonido. Por ejemplo, en estas tres palabras, car, kilo y queen, lo que tenemos ahí adelante es un sonido de K. O sea, el símbolo, el K, justamente. Bien, perfecto. ¿Por qué digo esto de enfocarnos en los sonidos que no tienen vibración? Porque las reglas que rigen tanto la pronunciación de la ED como la pronunciación de la S son mucho más fáciles de recordar si nosotros conocemos estos 8 sonidos, justamente. ¿Cuáles son las formas de pronunciar la ED? Bueno, tenemos 3. La primera sería que la palabra termina con un sonido sin vibración, ¿no? O sea, cualquiera de estos 8 sonidos que yo señalé en verde. La otra posibilidad es que la palabra termine con un sonido con vibración, o sea, cualquier otro sonido. O sea, si no es alguno de estos 8, va a ser cualquiera de los otros sonidos. La tercera cosa que puede pasar es que el sonido termine con T o D. O sea, ya de por sí podemos ignorar un sonido más de estos, efectivamente. Nos queda nada más estos otros 7 ignorando la T. Vamos a ver por qué es esta excepción de la T o la D. Es una cuestión, vamos a decir, logística de la boca, articulatoria. Bien, perfecto. Vamos a pasar a algunos ejemplos. Vamos con el primero, esto de que si la palabra termina con un sonido sin vibración, el ED se pronuncia T. Bien. She walked home from the station. Ella caminó hasta su casa desde la estación. Fíjense que tenemos un sonido final de K, por lo tanto vamos a pronunciarlo con una T al final. Para aquellos que sepan símbolos fonéticos, no me maten por estar simplificando y escribiendo así de manera como medio fonémica lo que estamos poniendo acá. Es más que nada para no complejizarlo con los símbolos de las vocales. Bien. Entonces, acá tenemos un sonido de K, que dijimos que es uno de estos sonidos justamente sin vibración. Acá tenemos el sonido de K, por lo tanto se va a pronunciar como una T. The wedding had already finished. De vuelta, tenemos el sonido de la sh, que tampoco tiene vibración. Es muy fácil darse cuenta si tiene vibración. Si estamos haciendo bien el sonido y nos ponemos los dedos en la garganta, nos podemos dar cuenta cuando estamos vibrando o no. Fíjense, por ejemplo, si dicen, por ejemplo, una k, k, y compárenlo con g, g. Hay una diferencia notoria justamente acá. Lo podemos sentir efectivamente. Entonces acá tenemos finish, finished. Bien. Luego tenemos esta última, donde fíjense que hay que le tenemos que prestar atención no a la letra, sino al sonido. The Friends box set was very expensive. Y acá nosotros tenemos boxed. Tenemos la letra X. El tema es que la X en realidad es un sonido de una K y una S, en este caso. Una K y una S. Entonces, como terminamos con S, que era uno de los sonidos que no tiene vibración, tenemos justamente una T. ¿Qué pasa en cambio si terminamos con alguno de estos, digamos, si terminamos con alguno de los otros sonidos? O sea, ninguno de estos, ignoremos la T por ahora, si terminamos con algún sonido que no sea uno de estos 7 que nos había quedado, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, en ese caso, vamos a pronunciarlo como una D. Y hay una cuestión importante respecto a la D que la vamos a ver al final del video. Pero por ahora vamos a exagerarla. Después vamos a ver qué pasa en realidad cuando uno, digamos, termina de hablar y con esta D al final. Tenemos primero que nada el verbo plan, planificar. She planned her whole day in advance. Acá estamos diciendo, tenemos un sonido con una N. La N tiene vibración. Así que vamos a poner una D. Planned. Planned. El tema acá es que es mucho más fácil pensarlo en el sentido de, bueno, no tengo el sonido de la S, no tengo el sonido de la K, no tengo el sonido de la F. Va a ser D. Bien. The exhibition was moved to another wing. Si hubiera sido una T, esto sería moved. Y esto es moved. Y luego tenemos, the fox was surprised by the hound. El zorro fue sorprendido por el sabueso. Una pequeña referencia a Disney acá. Acá no me acuerdo si traduje, creo que no. La exhibición fue movida, fue transferida a otra, vamos a decir, sala, a otra área, a otro área de, por ejemplo, un museo. Bien. Entonces, todos estos tenemos sonidos que terminan justamente con vibración, por lo tanto le vamos a poner una D.
Perfecto. ¿Qué pasa entonces con la excepción esta que vimos? Este tema de la T o la D, y a lo cual me podrán decir, pero vos me dijiste no tiene excepciones. No tiene excepciones a estas tres, efectivamente. A estas tres reglas no tenés excepciones. Pero fíjense en este caso. Si la palabra termina con un sonido de T o D, el ED se pronuncia ID. Yo debería aclarar que hay algunas palabras que pueden ser medio traicioneras, como adjetivos. Por ejemplo, uno ve cursed, que es C-U-R-S-E-D, y uno piensa que es, bueno, cursed. Y como, depende, porque técnicamente también existe la pronunciación cursed, depende si estamos usando como adjetivo o como verbo, pero eso va más allá de este video. Aclaro justamente de que cuando estoy diciendo hay excepciones, no hay excepciones, estoy pensando en cosas muy, muy puntuales, justamente. Para el 99% de los casos esto va a estar perfecto. Acá tenemos justamente el tema del sonido de la T o la D. Nosotros, si tuviéramos la T, siendo un sonido sin vibración, tendríamos que ponerle otra T. Y sería imposible. Por ejemplo, waited. She waited all night. Suena rarísimo. Entonces lo que hacemos es sumamos una nueva sílaba directamente. Es el id. Entonces esto va justamente como una sílaba adicional. Esto nada más se suma cuando el sonido final es T o D. O sea, nada más en estos, no solo sumamos absolutamente nada más con un enorme asterisco para algunas palabras que son como 4 o 5, tipo naked, beloved, cursed, blessed, que son palabras especiales. Por eso son palabras más viejas. Pero no importa. En este caso, por ejemplo, tenemos she waited all night. Ella esperó toda la noche. She waited all night. The plane landed without a hitch. De vuelta, id, perdón. En este caso, id. Entonces, the plane landed without a hitch. El avión aterrizó sin problema alguno. La idea acá, el motivo por el cual estamos poniendo el id, es más que nada por la cuestión de que, digamos, no... ¿cómo lo puedo decir? Sería imposible decir justamente de vuelta esto de la D. Landed. Entonces, landed. Es ahí, ayuda como a conectar. The roasted pork tasted great. Acá tenemos dos. Tenemos el roasted y tenemos el tasted. The roasted pork tasted great. El cerdo asado, rostizado, tenía muy buen sabor. Perdón a los vegetarianos de la audiencia. Acá tenemos justamente de vuelta, termina en T, por lo tanto es roasted. Bien. Y por eso es importante pensar en términos de sonidos, porque podemos tener palabras, por ejemplo, create, que termina en una E en la cuestión de la letra, pero termina en una T en la cuestión del sonido. Create, crear, por ejemplo, created. Vamos a hacer un poquito de práctica con esto entonces. Así lo pueden ya ir como trabajando antes de pasar al sonido de la S. Bien, ¿qué tenemos acá? Primero que nada, quiero que vean, digamos, quiero que piensen cómo pronunciar esto. Yo ahora en un momento les voy a dar unos segundos para que pausen el video y lo puedan practicar. Pero la idea es que acá tenemos marcado en rojo cuál es el sonido final del verbo original. ¿Bien? Y después tenemos el ed, justamente porque está escrito. Esto es a propósito porque a mucha gente a veces se le complica esta cuestión de ay, pero todos terminan con d. No. Estamos pensando en el verbo original, no estamos pensando en el verbo una vez que le sumamos el ed. Y acá tenemos un poquito la ayuda, ¿no? Acá tenemos los sonidos sin vibración. Y acá tenemos la excepción que va a ir con id. Entonces, piénsenlo en términos de, bueno, a ver, termino con T o D, bueno, le pongo id. Perfecto. Si no hay una T o no hay una D al final, nos fijamos si es alguno de estos 7 sonidos, ignoramos la T. Si es alguno de estos 7 sonidos, en verde, excepto por la T, de vuelta. Si es alguno de esos 7 sonidos, le ponemos T. Si no es ninguno de esos 7 sonidos, ahí le ponemos D. ¿Bien? Les doy ahora pausa en el video un segundo y en unos segundos les doy la respuesta. Bien, perfecto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el siguiente. ¿Cómo les fue? Tenemos grouped. Tenemos una P. La P es uno de los sonidos que carece de vibración, por lo tanto es una T. Grouped. Luego tenemos cancelled. Acá el sonido final es una L. La L no es ninguno de estos 8 sonidos, ni es ni una T ni una D, por lo tanto va a ser una D. Tenemos spotted. Spotted termina con T, por lo tanto id. Spotted. Tenemos jumped. Tenemos una P. La P, como dijimos, está acá, por lo tanto una T. Tenemos planned. De vuelta, el verbo que habíamos visto en una de las oraciones de ejemplo. Es una N, no es ninguno de estos 8 sonidos que tiene vibración, por lo tanto, vamos a los otros. Tiene que ir con una D. Expected.
De vuelta, termina en T. Laughed. Laughed, y fíjense el tema de la pronunciación. Laughed es una F en la pronunciación. No, la GH no tiene nada que ver. Entonces esto es laughed. Luego tenemos la palabra coded. Coded termina en una E, pero en realidad en la pronunciación, code, el último sería una D. Por lo tanto, tiene que ir con la excepción. Coded, coded. Luego tenemos la palabra rushed, que va con T, porque el sonido de sh es uno de los sonidos que no tiene vibración. Tenemos buzzed, que es uno justamente de los pares, es el par con vibración de la S, así que tiene que ir con D. Tenemos grade, pasa lo mismo que la otra. Tenemos un sonido de D final, por más que en la escritura le ponemos una E. Entonces, graded. Este, por cierto, es el verbo que se usa para hablar de corregir, por ejemplo, exámenes y demás. Luego tenemos changed. Changed. Acá en este caso, perdón, puse una T. Esto debería ser una D. Changed. Changed. Esto va a estar bien en la diapositiva una vez que se las comparta. Pero esto debería ser una D. Puse una T. Mala mía. Needed. Needed. Acá tenemos justamente el... ¿Cómo se llama? Una D final, por lo tanto es id. Luego tenemos watched. Watched. Acá tenemos justamente el sonido de ch. Y ahora va una T. Acuérdense, el sonido de ch, que es esto, es el mismo sonido que esto, pero sin vibración de las cuerdas vocales. Así que es watched. Bien. Luego tenemos report. Reported. Tiene que ir con ed. Tenemos looked. Tenemos seemed. Tenemos stretched, por ejemplo. Recién me cuenta que acá puse el símbolo y acá no. No importa, no es mi momento más... mi momento más orgulloso en este momento. No importa. Tenemos wanted, con ed. Tenemos mentioned, con d nomás. Tenemos taste, con id. Bien. Entonces, justamente deberían poder ver más o menos por qué los que tienen justamente uno de estos sonidos que no tiene vibración van a ir con T, los que tienen T o D van a ir con ID, y cualquier otro que no sea uno de estos que acabamos de mencionar van a ir con D. Bien, perfecto. Este sistema que acaban de aprender es exactamente el mismo sistema que va a regir cómo se pronuncia cómo se pronuncia la S, perdón. Vamos entonces a pasar a la S. Misma lógica. La palabra termina con un sonido sin vibración, la palabra termina con un sonido con vibración. Eso define dos opciones diferentes. Y donde medio diferente, y el motivo por el cual prefiero dejarlo para el final, es que hay más excepciones. Y de vuelta tiene que ver con una cuestión de pronunciación, ¿no? Tenemos la palabra termina con un sonido de S, de Z, tenemos el sonido acá del ch, tenemos el sonido de la y, y tenemos el sonido de y y sh. El sonido de y lo estoy incluyendo más que nada por si las dudas. No es común toparse con palabras que, digamos, usen esto. Más que nada ocurre con nombres cuando ponemos apóstrofe S. Bien. Pero tenemos ejemplos para todo. Primero que nada, si la palabra termina con un sonido sin vibración, la S se pronuncia S. Y listo, una S. Por ejemplo, she walks home from the station. Ella camina a su casa de la estación. The boats looked imposing from up close. Los botes se veían imponentes desde, cuando uno los miraba de cerca. Acá tenemos justamente de vuelta, tenemos una K y tenemos una T en el caso de walk y en el caso de boat. Y en ambos casos son sonidos sin vibración, así que le vamos a poner una S y listo. Mark's boss is a decent guy. El jefe de Mark es un buen tipo, un tipo decente. En este caso tenemos la misma situación. Apóstrofe S para un nombre. Tenemos el nombre termina con una K, por lo tanto vamos con la S. Bien. ¿Qué pasa si el verbo termina con vibración? Tenemos the hours went by, por ejemplo. The hours went by. Acá tenemos hour, que termina en una R. La R es un sonido, no era una de estos 7 sonidos que vimos que no tiene vibración. Por lo tanto va a ser hour. Hour. The hours went by. Vamos a tener una Z. The game plays differently according to the number of players. El juego tiene, digamos, se juega diferente según la cantidad de jugadores, o tiene una experiencia de juego diferente según la cantidad de jugadores. En este caso tenemos play, termina en una vocal. Muy fácil, si termina en una vocal siempre va a ser un sonido. Si termina en un sonido de vocal, siempre va a ser un sonido con vibración. No tenemos vocales sin vibración en inglés, por lo tanto esto tiene que ser siempre la Z. Plays. The fox's legs were powerful and he quickly got away. Las piernas del zorro eran poderosas y rápidamente huyó, básicamente, o escapó. Acá tenemos leg, vamos a ver lo que pasa con foxes en la siguiente diapositiva. Leg, y tenemos, por lo tanto, la G es un sonido con vibración, es legs, legs.
Y después tenemos Sarah's. Sarah's mom waited all night for her. La mamá de Sarah la esperó toda la noche. Sarah's mom waited all night for her. Y acá tenemos justamente, me doy cuenta que, que no puse no le puse negritas a esto. Mil disculpas. Muy poco profesional lo mío. Si el verbo termina con un sonido de S, Z, Ch, J, J, Sh, la S se pronuncia is. O sea, si termina con alguno de estos sonidos, efectivamente. Pueden pensarlo como el sonido de la CH, en el caso de este, el Ch. Este es el sonido de la J, como por ejemplo habíamos visto en Jane. Les recomiendo cualquier cosa que vuelvan para atrás y se fijen los ejemplos en la diapositiva. Tenemos acá el sonido de J, que dijimos que esto no va a ser muy importante. Y tenemos el sonido de Sh, que ese es el de la SH del español. Bien. Cuando pasa esto, la S se pronuncia como is. Fíjense que es la misma lógica que la otra, o sea, una I ahí en el medio y después el sonido con vibración. Fíjense que la T o la D no son una excepción acá, no son una excepción. O sea, la lógica de la T o la D le está reemplazando esto de la S o la Z. ¿Por qué? Porque es una cuestión, de vuelta, articulatoria. Traten de ponerle una segunda S a una S, o una segunda Z a una Z, o traten de decir alguno de estos con S. Es muy difícil o directamente imposible. Por ejemplo, y traten de decir dish en plural poniendo nada más una S. Dishes. Dishes. Es horrible. O por ejemplo la palabra age. En lugar de decir ages, decir ages. Ages. He watches. Es muy difícil. Entonces por eso que nosotros decimos is al final. He watches, he dances, the dishes, etc. He washes the dishes, por ejemplo. Bien, vamos con los ejemplos. Is this Chris's phone? Cuando tenemos un nombre que termina con S, el apóstrofe S, muy posiblemente, lo más probable es que no van a encontrarlo con la S después del apóstrofe. Es una cuestión más que nada estética. Podría ir, no hay ningún drama, pero por lo general no lo van a poner para los nombres. Pero se va a pronunciar igual Z. Esto es diferente de lo que pasa cuando ustedes tienen una palabra plural a la cual le están poniendo un apóstrofe de posesión. Por ejemplo, the cat's toy. No van a decir the cat's toy. Pero para nombres, sí. Entonces en este caso sería Chris's. Chris's. ¿Bien? Chris's phone. The dishes are over there. The dishes are over there. De vuelta. Dishes. Dishes. The horses' neighs were very loud. Neigh es el relincheo, básicamente. El relincheo de los caballos era muy ruidoso. Horses termina con S, por lo tanto decimos horses. Perdón que me olvidé de marcar acá con color. The foxes, acá tenemos lo que había pasado en la diapositiva anterior. The foxes' instincts were good. De vuelta, acá nosotros tenemos una palabra que termina digamos, en S, por más que la letra es una X, el sonido de la X es KS. Entonces, foxes, por lo menos en estos contextos. Luego tenemos It took me ages, me llevó un montonazo de tiempo to finish the sweater, ages. Luego tenemos The product launches went well, los lanzamientos de producto salieron bien, launches. Vamos a hacer un poquito de práctica acá, lo mismo que la vez anterior. Tenemos todas estas frases, acá tenemos las excepciones importantes y se los pongo como sonidos porque por lo general van escritas de esta manera. Pausen el video un cochito y vamos a ver las respuestas del otro lado. Bien, las respuestas son estas. Tenemos thanks, de paso les marco ahí la TH justamente. Tenemos thanks, tenemos Rachel's. Fíjense que Rachel no termina con S, así que no decimos Rachel's, nada por el estilo. Tenemos spots, tenemos ships, tenemos plans, tenemos ages, como habíamos visto, tenemos cats, tenemos codes, tenemos Larses, acá tenemos un nombre que termina con S, Carla's, grades, tenemos changes, esta vez sí está bien escrito, boxes, phones, Dios mío, tenemos washes, tenemos chefs, exams. Esto podrían haberlo dicho exams, no hay drama básicamente. Exam es bastante más común, pero es lo mismo. Tenemos stretchers, lakes, mums, y que acá, perdón, debería ser una Z, lo que debería estar escrito acá en mums, debería ser mums. Y por último tenemos houses, que esto de la S también debería ser una Z porque houses es una excepción.
donde también cambia la S previa. Es una cosa particular que pasa con la palabra houses, que debería ser doble Z. Houses, en lugar de houses. Esto va a estar bien escrito en la diapositiva que va a estar el link de descarga abajo. Bien. Dijimos que íbamos a ver una cuestión más antes de terminar, y es el tema justamente de la duración de las vocales. La duración de las vocales en inglés es efectivamente lo que nosotros tenemos acá. Es un fenómeno que es muy importante, más importante en algunos casos que incluso la pronunciación correcta de los sonidos. Porque lo que está haciendo la duración de la vocal es comunicarle al hablante nativo cuál es la palabra, es parte de la identidad de la palabra en sí. Y cuando hablo de duración de vocales, es que las vocales por sí solas, algunas son largas, otras son cortas, pero dependiendo en qué palabra están, las palabras que son, las vocales que son largas pueden hacerse más cortas, o sea, las vocales que son cortas pueden hacerse más cortas todavía, o las vocales que son largas pueden achicarse. Entonces, ¿cómo funciona esto? Las vocales en palabras que terminan con un sonido sin vibración son más cortas. O sea, por ejemplo, fíjense la palabra O. La O en la palabra fort, por ejemplo, si decimos for, la O es larga, for. Pero si le ponemos una T, fort. No es fort, es fort. She has a fort, por ejemplo. Ella tiene un fuerte o un fortín. She has blue eyes, por ejemplo. She has blue eyes. Ella tiene hielo azul. She has blue eyes. Ice. Por lo general sería I, como en la palabra I have, Pero en este caso, como tenemos una S al final, ice. Se va a cortar. She has blue eyes. Fíjense lo importante que es la identidad de la palabra. Cuando las vocales en palabras cuando están en palabras que terminan con un sonido que sí tiene vibración. Fíjense aparte cómo estamos volviendo a usar este concepto de sin y con vibración, ¿no? Cuando terminan con un sonido que sí tiene vibración, entonces las vocales, y perdónenme los que ya sepan fonética de la audiencia, pero esto es para hacerlo lo más simple posible. Las vocales son más largas, en realidad son plenamente largas, pero no importa. Son más largas, vamos a decirlo de esa manera. Por ejemplo, en lugar de decir she has a fort es she has a Ford. Lo mismo pasa con esto. She has blue eyes. ¿Y por qué el tema este está vinculado a lo que yo acabo de mencionar? ¿Por qué agarro y hablo de duración de vocales sobre el final? Porque hay la segunda parte de esto. La duración de las vocales tiene un fenómeno que puede ocurrir donde puede desaparecer esta vibración. Las palabras, las consonantes particularmente, pueden perder la vibración justamente en ciertos contextos. Por ejemplo, si luego de terminar con un sonido con vibración, la palabra le sigue un silencio o pausa, por ejemplo, es la última palabra que decimos, o hacemos una pausa larga antes de seguir hablando, o si la siguiente palabra empieza con un sonido sin vibración, ahora vamos a ver ejemplos, entonces el sonido final de esa primera palabra pierde la vibración final. Pero la parte importante es que conserva el largo no cambia. Y eso es lo que le da la pauta a la persona nativa y le puede dar la pauta también a ustedes cuando es que se acostumbran a escucharlo, de qué es la palabra que está diciendo la persona. Por ejemplo, fíjense esto. She has blue eyes, ¿no? Acá, eyes está en posición final. Hay silencio, viene de silencio después de eyes. Por lo tanto, la vibración de la Z pasa a ser una S. Pero yo no digo she has blue eyes. No. She has blue eyes. Por más que la S sigue estando ahí, por más que la Z perdió la vibración, y es por eso que hemos hablado de los pares, por más que la Z perdió la vibración, el largo de I sigue siendo el mismo que en la palabra ojos y no el mismo de la palabra hielo. Hielo sería ice. Esto es eyes. She has blue eyes. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la palabra acá abajo, she has a Ford Sierra. Y sí, tuve que buscar a ver qué autos tenía Ford que empezaron con la letra S. Por suerte encontré este. She has a Ford Sierra. En este caso tenemos la S que le va a sacar la vibración a la D. Entonces es she has a Ford Sierra. Y acá, por más que se acortó la vibración, le sacamos la vibración, la O no se acortó. No es she has a Ford Sierra, no, es she has a Ford Sierra. Y se entiende por contexto que estamos hablando de un Ford y no de un Ford. Porque esto es, digamos, un elemento redundante que tiene el sistema, una cosa adicional que le pone a la distinción de las palabras para ayudar al nativo a darse cuenta de esto. Y esto es algo súper útil porque si ustedes escuchan que la vocal es bien cortita o la vocal es bien larga, tiene que ver con esto.
Por ejemplo, acá tienen una representación con letras. She has blue eyes. She has blue eyes. She has blue eyes. Esto es sumamente útil, sumamente importante y si llegaron hasta el final, muchísimas gracias y espero que esto les haya servido. Porque estas son cosas que por lo general no se dan no porque, digamos, los profesores no los quieran dar o porque no sepan darlo, sino porque si estamos en un aula y yo les tengo que enseñar gramática, por ejemplo, los errores que van a tener de gramática suelen ser más o menos los mismos entre las partes. Por ejemplo, si enseño pasado, los errores de las personas al armar el tipo pasado suelen ser los mismos 5 o 6. Pero si enseño fonética, cada persona va a tener uno, dos o más errores individualmente hablando por una cuestión de, digamos, precisión articulatoria, de cómo ponemos la lengua, de qué hacemos con los tonos, las pausas, etc. Y trabajar esas cuestiones es imposible en un contexto de clase. Así que hay gente que no le gusta enseñar esto, pero podría. Y hay otra gente directamente simplemente no tiene o los recursos o el tiempo como para enseñarlo por más que le gustaría. Así que espero que esto les sirva, sean o no alumnos míos, y nos estamos viendo en la próxima. Bye bye.